¿Sabían ustedes que hay una maldita palabra que yo odio y aborrezco? Esta palabra es dependencia. ¿Quieres que mañana tus hijos, o sea los peruanos del mañana, tengan que depender política y económicamente de Chile? Pues bien, entonces no tienes que hacer absolutamente nada. Empecemos. La Carpeta Perú es un plan geopolítico expansionista creado por el chileno Augusto Pinochet, por el cual Chile obtendrá una hegemonía y dominio absoluto sobre el Perú en materias de economía y política, incluyendo la anexión de territorios peruanos ricos en recursos que tanto necesita Chile. Es un plan muy simple, y podríamos decir que consiste en 5 pasos. Los 3 primeros consistirán en las fases de pre-guerra. La primera fase consiste en la invasión económica sobre Perú. La segunda fase consiste en un posicionamiento chileno sobre los sectores estratégicos del Perú. La tercera fase consiste en la infiltración chilena dentro del aparato estatal del Perú. Finalmente la cuarta y quinta fase sencillamente corresponden a la etapa de guerra y posguerra. Y para garantizar la consecución de estos objetivos expansionistas, está el estratégico respaldo de unas poderosas fuerzas armadas chilenas comparables a las de la OTAN. Y antes de seguir analicemos la fase número 2. Donde el dominio de las navieras chilenas, y la aerolínea de bandera chilena LAN Chile, representan un grave peligro para la seguridad nacional del Perú. Aquí es necesario tomarnos el tiempo para reflexionar sobre la gravísima irresponsabilidad y traición de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, y Alan García Pérez, pues estos presidentes corruptos entregaron a los capitales chilenos el control absoluto de los sectores claves de la economía del Perú. Y solo para dejarme entender citaré un par de ejemplos. El sector portuario, llámese marina mercante, concesión de puertos, cabotaje, o transporte de combustibles. Todo eso está peligrosamente en las manos del enemigo geopolítico del Perú. Solo imagínense si hubiera una guerra con Chile, lo primero que harían ellos es bloquear nuestros principales puertos, ganando para Chile estratégicas cabeceras de playa para desembarcar tropas de invasión. Y el sector aéreo. ¿Qué les puedo decir? No hace falta ser un genio para saber que desde la comodidad de los cielos, hacer un detallado mapeo de la geografía peruana, y de la localización de las bases militares peruanas, es cosa tan simple, como poner una cámara espía en los aviones de LAN Chile o LATAN. O sea que si hubiera una guerra con Chile, a ojos cerrados los primeros puntos a explotar serán nuestras bases aéreas. Y sin contar con el sabotaje que los chilenos harían en los puertos y aeropuertos peruanos, con la finalidad de retrasar y entorpecer las acciones de nuestras fuerzas armadas. Bueno, ¿qué les puedo decir? Augusto Pinochet es un chileno que abiertamente expresaba su aborrecimiento y odio hacia el Perú, y fue uno de los máximos exaltadores y admiradores de la guerra de rapiña llevada por Chile al Perú en 1879. Ardoroso defensor de las guerras de conquista. Para Augusto Pinochet, Chile viene siendo algo así como la Prusia de 1870, solo que para el caso en una versión patagónica. Y bueno, para este militar chileno, el Perú viene siendo como un país integrado por un pueblo inferior. Y que debe ser absorbido por un país conformado por una clase de hombres superiores, o sea Chile. Se puede decir que la Carpeta Perú fue concebida gracias al estudio de la geopolítica a través de sus máximos y clásicos exponentes. Como Otto Maul, Friedrich Ratzel, John Mackinder, entre otros maestros de la geopolítica. Punto aparte, a mí me parece genial y excelente. El único problema es que sus planes expansionistas están en contra de mi país, o sea el Perú. Lamentablemente, la Carpeta Perú ya se halla en su fase 3. Porque como sabrán, el que posee el poder económico, también quiere tener el poder político. Y es que a nadie le cupen dudas de que la influencia del gran peso económico chileno en el Perú, ya está influenciando perniciosamente en la política peruana. Por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski, quien es un descarado chilenófilo que responde a los intereses chilenos, ya saben, puertos, energía, inversiones, en todo esto PPK ha sido y sigue siendo un excelente colaborador pro-chileno. Y ni qué decir de Mercedes Araoz, quien defendió con uñas y dientes la firma del TLC con Chile a espaldas del Congreso. Y sin mencionar a Fujimori, Alejandro Toledo, y Alan García Pérez. O sea, esto ya es una realidad, los chilenos no solo están comprándose al Perú entero, sino que además están utilizando a su favor a sus mejores sirvientes, o sea, a nuestros propios gobernantes.
Y como para que se caigan para atrás, al mismo estilo de Condorito, sabían que el estúpido de Alejandro Toledo, o sea, el presidente del Perú entre el 2001 y 2006, tuvo a 3 chilenos como asesores de geopolítica, dentro de Palacio de Gobierno. O sea, ¿de qué estamos hablando? Mañana mismo, no lo duden, el próximo presidente del Perú será un títere, hecho a la medida de las exigencias de los intereses chilenos. No por nada un sincero y honesto ciudadano chileno comentó. En el Perú no hay presidentes. En el Perú lo que en realidad hay es un grupo de gerentes generales autorizados por Chile. Bien le decía Pinochet a sus empresarios, vayan al Perú, que se está vendiendo barato, vayan y no se preocupen que sus inversiones serán protegidas por nuestras fuerzas armadas. Ahora, se viene la parte caliente. O sea, la fase del conflicto. Como sabrán, las inversiones chilenas ya suman unos 20.000 millones de dólares, mientras que las peruanas en Chile a lo mucho 1.000 millones. Entonces, naturalmente, una asimetría de inversiones genera las condiciones para un inevitable conflicto. Para nadie es un secreto que las Fuerzas Armadas del Perú, bien podrían llamarse, las Fuerzas Desarmadas del Perú. Gracias a la patriótica cultura del desarme, llevada a cabo por los presidentes prochilenos del Perú desde 1990 hasta el día de hoy. Entonces, el Perú tendrá 2 opciones. La primera, convertirse pacíficamente en una mansa colonia chilena, cosa que por cierto ya está ocurriendo, y seguir haciendo jugosas concesiones a la codiciosa voracidad chilena. Y la segunda, morir por la patria, cosa que para mi gusto, es una tradición estúpida que el Perú mantiene desde 1879, ya que lo correcto sería matar por nuestra patria. Pero como para ese entonces el Perú tendrá las fuerzas armadas más obsoletas e inservibles de Sudamérica, creo que nuevamente se repetirá un 1879. En fin, sin más que agregar, yo les invito a la siguiente reflexión. ¿Ustedes creen que una manada de leones permitiría que una manada de hienas se paseen libremente dentro de su territorio de caza sin hacer nada? Respuesta. El Perú sí. Y solo para que no digan que soy un mal educado, les concederé el honor de responder a sus estúpidos comentarios, salvando alguna excepción, claro está. Empecemos. A ver, Yosetapsu, a pesar de que yo comparto tu antichilenismo, el propósito de mis vídeos es generar una conciencia nacional constructiva, que nos lleve a recuperar el control de los recursos de nuestra patria, para el bien y seguridad de todos los peruanos, y nada más. Ya veo. Esta es la forma de pensar de un chileno puro de casta. Creo que las gracias, se las deberían de dar sus empresarios a los peruanos traidores que gobiernan el Perú, ya que son ellos los que le brindan facilidades incomparables al empresariado chileno, para que así ustedes puedan parasitar en la economía del Perú. Y como parásitos que son, mi país se debilita solo por mantenerlos a ustedes. Pero ya llegará la hora de tomar un buen purgante antiparásitos. A buen entendedor, pocas palabras, quien tiene ojos, que mire, y quien tenga oídos, que escuche. El Perú está en los planes expansionistas de Chile, desde que Diego Portales le puso los codiciosos ojos a las riquezas peruanas, y hasta estos tiempos donde la geopolítica chilena de Pinochet busca mantener al Perú en calidad de país vasallo y subordinado. Me gustan los chilenos honestos como este. Así que Perú sin Chile sería una mierda pobre. Yo creo que sería al revés. Chile sin el Perú sería una mierda pobre. Porque si no lo saben, yo se los digo, la columna vertebral de la economía chilena está en la gran minería de Norte Grande. Y ese Norte Grande es territorio boliviano y peruano, dicho sea de paso, territorio robado y secuestrado hasta estos tiempos. Es una lástima por ustedes, pero Chile siempre necesitará de los recursos peruanos. En una parte de este comentario, se insinúa que mis vídeos son inspirados por la envidia.
Creo que este sujeto no entiende la diferencia entre ser precavido dentro de un contexto geopolítico, y ser un simple envidioso. Y bueno, según este comentario, nosotros deberíamos estar agradecidos con Chile por traer supermercados a Perú. Creo que más bien ustedes los chilenos deberían estar agradecidos con que haya tanto presidente chilenófilo que permite la invasión de tantos supermercados chilenos en Perú. Porque si por mi cuenta dependiera, 1000 veces hubiera preferido la entrada de los supermercados Walmart, o en su defecto, apoyar al retail peruano. Aquí Gustavo Ramos no entiende cuando digo que el crecimiento económico no necesariamente significa desarrollo. Y bien, creo que debo darte un ejemplo. El Perú, mi país, tiene un crecimiento económico muy halagado y reconocido a nivel internacional. Pero eso no significa que el Perú se está desarrollando a la vez. Porque si vinieras al Perú, podrías comprobar el retraso y la gran ineficiencia del sistema de salud, del sistema de educación, del sistema de justicia. Y además hay que tener en cuenta que el Perú tiene una economía netamente extractivista. En fin, el Perú es un país con crecimiento económico algo estancado, pero que en cuanto a desarrollo, es una vergüenza nacional. Y sin lugar a dudas el mejor comentario es de don Ramón Valdés Serrano. Vale la pena leerlo. Asquerosa soberanía capitalista a cambio de nada, al Perú lo entregan esos políticos corruptos que no les importa nada más que su bolsillo, el Perú no recibe nada, pero los bolsillos de ciertos traidores se llenan a cantaradas, pero luego se van a dar cuenta que el dinero no se puede comer, beber ni respirar. Muy cierto, eso es muy cierto. Solo la gente verdaderamente inteligente sabe que cuando se trata de geopolítica, el dinero no vale más que el valor de un vulgar papel. Porque el dinero solo es un medio, y no el fin. Porque más valioso que el dinero, es el poder. O sea, el ejercicio pleno de la soberanía sobre los recursos verdaderamente valiosos, como la tierra, el agua, y los minerales. En resumen, el territorio posee en sí un valor tan alto, que cambiarlo, o arrendarlo por dinero ladrón, es una estupidez. Porque el dinero no vale más que la lealtad y el patriotismo. Y ya se darán cuenta las futuras generaciones de peruanos, que sus padres cambiaron el futuro de sus hijos por un plato de lentejas.